nuestro, una vez más te damos gracias. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, poder escuchar tu palabra y ser guiados por tu Espíritu Santo. Doy gracias por la iglesia que se reúne hoy con el propósito de oír atentamente tu voz y que seas hablando a través de mi vida, Señor, con poder y con la autoridad que tu palabra me da. Todo esto, Señor, lo rogamos a ti para que el nombre de Cristo sea glorificado en medio de nosotros y tu iglesia local sea edificada, consolada y exhortada para la gloria de nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo escribe la primera carta a Timoteo con el propósito de instruirlo en la administración de la iglesia. Es por eso que el capítulo 1 anima a Timoteo a permanecer en la iglesia de Éfeso para combatir los errores de los falsos maestros que pretenden ser doctores de la ley, pero que no quieren reconocer su condición pecaminosa. Ahora, luego de exhortar a Timoteo a mantenerse firme en la doctrina, le da instrucciones particulares para establecer el orden en el culto público. Es por eso que cuando se reúne la iglesia para adorar al Señor, entonces deben practicar el ejercicio de la oración por todos los hombres. Eso está en el capítulo 2 de Timoteo. Y luego les da instrucciones sobre el comportamiento apropiado que deben tener los hombres y las mujeres en el culto público al Señor. Es por eso que digo que el propósito es el establecimiento del orden en el culto público. Y en nuestro bosquejo lo vamos a ver de la siguiente manera. En primer lugar, veremos las instrucciones para los hombres en el culto público, versículo 8. Ese será nuestro texto base. Y en segundo lugar, veremos las instrucciones para las mujeres en el culto público. Tomaremos el versículo 9 hasta el versículo 15. Así que iniciemos con el versículo 8 nuevamente. Leamos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En primer lugar, el apóstol Pablo se va a dirigir a los varones que participan en el culto público al Señor. Y en continuidad con lo que vino diciendo atrás, hablando de rogativas, de oraciones, de peticiones, de acciones de gracias para con todos los hombres, entendemos que estas oraciones deben ser ofrecidas en todo lugar, pero del culto público. Recuerden que en aquellos tiempos la iglesia solía reunirse en las casas o en las sinagogas. Ahora, para aquellos que venían del mundo judío, les era muy familiar que los hombres dirigiesen las oraciones en las sinagogas. Pero para aquellos que venían del mundo gentil, era un poco más complejo lograr entender la práctica de este ejercicio. Ahora, más aún, cuando muchos falsos maestros estaban distorsionando los diferentes roles, tanto del hombre como el de la mujer, no solamente en su relación familiar, sino también en la manera de comportarse en el culto público al Señor. Había gran confusión sobre este asunto. Es por eso que Pablo ve la urgente necesidad de establecer orden en la iglesia local. La oración, amados hermanos, como ejercicio responsable por parte de los hombres en el culto, va a demostrar la importante labor que esto significa en el sacerdocio. Recuerden que los sacerdotes intercedían por el pueblo e intercedían por su familia. Bueno, los hombres como sacerdotes de Cristo deben orar por sus familias, deben orar por la iglesia universal, deben orar por su iglesia local. La oración pública de los hombres en el culto camina a tono con el llamado que el Señor le hace a cada varón de la congregación para ser pastores de su propio hogar. Pero ¿saben una cosa? Este precioso ejercicio no se puede realizar de cualquier manera.
Los hombres deben comprender que el orar en el culto público no se hace de cualquier manera. Ya el apóstol Pablo nos va a explicar cómo se hace: levantando manos santas, sin ira ni contienda. En las Escrituras, amados hermanos, encontramos diversas posturas para orar. Algunos oraban de pie, como aparece en Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando el Señor dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las esquinas de las calles, en las sinagogas, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otros decidían orar con las manos levantadas al cielo, como lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay otro como tú. También solían orar de rodillas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 13. Dice: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel. Otros solían orar postrados con el rostro en tierra. En Génesis capítulo 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. Ahora, cuando Pablo habla de orar con las manos levantadas, pues conocemos que no es una postura nueva para el contexto o la audiencia a la cual el apóstol Pablo se está dirigiendo. Esto se practicaba en toda la historia del pueblo de Israel. Es más, para los orientales, el método favorito es de caer de rodillas, luego inclinar gradualmente el cuerpo, inclinando la cabeza hacia tocar tierra. Pero podemos deducir por el contexto de nuestro pasaje que el hombre que extendía las manos o las levantaba estaba de pie. Sin embargo, amados hermanos, el énfasis del texto no es la postura del cuerpo o la posición de las manos. El énfasis del texto es la actitud interna del corazón. Ese es el énfasis del texto. Porque las manos que se levantan deben ser manos santas. Es decir, los hombres que oran públicamente en el culto deben ser varones que no han manchado sus manos con algún homicidio, adulterio o robo. Deben ser varones que guardan sus vidas para el Señor todos los días en santificación, y esto incluye el guardarse de la ira y de la contienda. ¿Saben? No basta que los hombres de la congregación se cuiden de cometer los pecados anteriormente mencionados, sino que también deben guardarse de la ira con los pleitos o en los pleitos con sus hermanos. Un hombre que ha guardado en su corazón resentimiento y amargura contra su hermano es un hombre que ha manchado sus manos. Ya ha manchado sus manos. El orar en el culto, mis amados hermanos, presupone lo siguiente, y escuche con atención esto. Presupone que la persona que levanta la oración delante del Señor públicamente es porque quiere interceder por la iglesia. Y si no ha tenido la suficiente madurez para reconciliarse con sus hermanos, entonces el acto público de su oración lo hace hipócrita, tal cual como un fariseo. Hacia allá se está dirigiendo el apóstol Pablo. Pero no solamente presupone esto, escúcheme con atención, sino que presupone que el hombre que ora públicamente es porque también lo hace en privado, continuamente. Porque si no ora en privado y lo hace públicamente,
de igual manera ese varón se convierte en un hipócrita, como los fariseos. Esa es la intención de nuestro pasaje. Así que si los hombres no tienen integridad de corazón, no podrán orar públicamente en el culto al Señor. ¿Por qué? Porque lo que van a demostrar precisamente es un cristianismo de mera apariencia, no un cristianismo auténtico y real. Una oración que se haga de parte de un varón de la congregación con amargura en su alma no será aceptada delante de Dios. Y así empieza el apóstol Pablo a poner orden en el culto público al Señor. Pero veremos la segunda instrucción, versículo 9 al 15. Son instrucciones que el apóstol da a las mujeres en el culto público. Leamos el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora el apóstol Pablo se va a dirigir a las mujeres y les va a instruir en cómo ellas deben comportarse en el culto al Señor. Ahora, llama la atención cómo esta primera instrucción habla de la forma de vestir de la mujer. Bien, el apóstol Pablo pudo haber empezado con otra instrucción, pero la primera instrucción para la mujer es en su forma de vestir. Y nosotros podríamos hacer la pregunta, ¿por qué para Pablo es tan importante la forma de vestir de las mujeres en el culto público al Señor? Bueno, siguiendo en relación con nuestro contexto, podríamos decir que creemos que es una de las razones por las cuales Él quiere poner orden en el culto público al Señor. O sea que el orden es uno de los propósitos principales. La expresión que usted encuentra en el versículo 9, se atavíen de ropa decorosa, hace alusión a una persona que tiene buen gusto para vestir y que refleja orden en su porte. Voy a volver a repetir eso. La expresión que aparece en el versículo 9, se atavíen de ropa decorosa, hace alusión a una persona que tiene buen gusto para vestir y que refleja orden en su porte. El apóstol Pablo está interesado en que las mujeres tengan buen gusto al vestir y tengan orden en su porte. Sin embargo, esto va acompañado de pudor. Noten el versículo 9, con pudor. ¿Qué significa el pudor aquí? Significa el temor de traspasar los límites de la decencia al vestir. Vuelvo y repito, ¿qué significa pudor? Significa traspasar los límites de la decencia al vestir. Así que el buen gusto para vestir y el orden, que es decoro, va acompañado con el temor a perder la decencia, pudor. Pudor. Y esto es posible gracias a la modestia. Miren el versículo 9. ¿Cómo termina toda la frase? Se atavíen de ropa decorosa, buen porte al vestir y orden, con pudor, temor a perder la decencia al vestir y modestia. Podríamos hablar de modestia o de buen juicio, mis amados hermanos. En otras palabras, la modestia apunta al dominio propio de las pasiones y deseos que tientan a la mujer a querer centrar la atención sobre sí misma. La modestia apunta al dominio propio de las pasiones y deseos que tientan a la mujer a querer centrar la atención sobre sí misma. Claro, por su forma de vestir, levantando adrede apetitos sexuales para unos y envidia para otros. Así que la modestia cristiana, amados hermanos, se centra principalmente en el corazón, en el corazón. Si creemos que modestia es simplemente un sinónimo de ropa o es simplemente un sinónimo de vestirse, estamos cometiendo un error. La modestia empieza en el corazón del creyente. Allá está apuntando el apóstol Pablo.
Es el propósito por el cual hago lo que hago. En este caso es el propósito por el cual me visto como me visto. Así que la modestia empieza en el corazón. Miren, hay mujeres que tienen un corazón orgulloso y un corazón centrado en sí mismo, pero que se esconde en una máscara de pretendida modestia. Voy a volver a repetir la frase. Hay mujeres que tienen orgullo en su corazón y tienen un corazón centrado en sí mismo, pero que se esconde en una máscara de pretendida modestia. Las tres palabras son importantes: ropa decorosa, orden y buen porte al vestir, pudor, temor a perder la decencia al vestir, y modestia. ¿Cuál es la intención de tu corazón al vestir? Son tres elementos que constituyen o conforman orden a la mujer en el culto público. Pero esa no es la única razón que da el apóstol Pablo. Viene acompañada de otra instrucción. Miren el versículo 9. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué para el apóstol Pablo es tan importante la forma de vestir de la mujer? Porque se estaban vistiendo de manera inapropiada en el siglo I. Miren, en aquel tiempo habían unas trenzas que se sostenían con unos peines enjollados, o por medio de unos broches de marfil o plata, o unos alfileres de bronce con sus cabezas enjolladas. Mientras más variados y caros, mejor. Las cabezas de los alfileres con frecuencia eran imágenes en miniatura de un animal, de una mano humana, de un ídolo o de la figura femenina. En aquellos días, las trenzas con frecuencia costaban una fortuna, mis amados hermanos. Era un artículo de lujo. La mujer cristiana está ante la advertencia de no ceder a la extravagancia. Miren, las perlas en el siglo XXI con frecuencia tenían unos precios extremadamente altos para el alcance de cualquier comprador promedio de ese tiempo, y más para un miembro de la iglesia. Y muchos, al fin de obtener una sencilla perlita de esas, vendían todas sus posesiones. Y eso estaba pasando en la iglesia del Señor. Pero Pablo le recuerda a la mujer en ese contexto que el verdadero adorno de la mujer no es ese adorno. Ella tiene otro adorno mejor en el cual debe poner toda su fuerza, todo su ímpetu y toda su preocupación. Miren lo que dice: por el contrario, la forma correcta de adornar tu vida es con buenas obras, que corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso lo dice el versículo 10. Literalmente el apóstol Pablo está diciendo mujeres temerosas de Dios. Pedro lo describe en su carta, en su primera carta, en el capítulo 3, cuando dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. La belleza que no se marchita es la belleza del alma. Es por eso que el apóstol Pablo centra todas sus fuerzas en que la mujer se preocupe por la intención y la santidad de su corazón. Esa debe ser su propósito inicial, su propósito final, su propósito más fuerte, su propio corazón.
Las dos instrucciones que dio el apóstol, tanto para los hombres que oran públicamente como para la manera de vestir de las mujeres, no apunta a otro lugar, sino a la actitud del corazón. Lo que él quiere es resaltar la integridad en la vida cristiana. Él está intentando eliminar el comportamiento que refleja hipocresía en el proceder de los creyentes, tanto de hombres como de mujeres. La segunda instrucción, mis amados hermanos, para las mujeres, se va a enfocar en la comunicación del conocimiento que se adquiere por la palabra, es decir, por la forma correcta como las mujeres deben aprender en el culto público. Miren el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, de entrada, estas palabras parecen poco amistosas, pero nos daremos cuenta por el pasaje que es todo lo contrario. El apóstol Pablo le prohíbe a la mujer enseñar en el culto público. Lo contrario al oficio de enseñar es que la mujer venga con un corazón dispuesto al culto para aprender más de la palabra del Señor. Ahora, no permite que la mujer enseñe en el culto. ¿Por qué razón? Porque cuando enseña, ejerce autoridad. Y la palabra de Dios en forma escrita es la autoridad de Dios para la vida de la iglesia. Y la persona que debe hacer uso de esa autoridad es la persona que fue llamada por Dios para tal fin. Bíblicamente es el hombre. Así que el hecho de que el hombre sea el que enseñe la palabra de Dios en el culto va en armonía con el llamado que Dios le ha hecho a liderar y a guiar su hogar. Como se vería, mis amados hermanos, una mujer que ejerce autoridad por medio de la predicación tanto a hombres como a mujeres, pero que ha sido llamada por Dios a someterse y a recibir instrucción de su esposo. ¿Cómo se vería eso? Nótenlo bien, sigan esa línea. ¿Cómo se vería una mujer que ejerce autoridad por la predicación de la palabra a hombres cuando ella misma ha sido llamada por Dios a someterse a la instrucción de su esposo? ¿Notan? El mandato del Señor, tanto para hombres como para mujeres, va en armonía, mis amados hermanos. Todo esto va en armonía. Así que Pablo va a hacer un énfasis grande en que la mujer no puede enseñar en el culto público. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente. Pablo no le está prohibiendo a la mujer enseñar. ¿Por qué? Porque en Tito, Pablo les dice a las mujeres que han alcanzado madurez, en el capítulo 2, versículo 4, que enseñen a mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que Pablo permite que las mujeres enseñen a otras mujeres, pero prohíbe que las mujeres enseñen delante de los hombres. Es por eso que en el culto público al Señor son los hombres los directamente responsables por llevar la predicación y la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Pero alguien puede decir lo siguiente: ¿acaso Pablo no dice lo que dice según el contexto que rodeaba a la iglesia en ese entonces? ¿No es acaso esto lo que Pablo está diciendo aquí, algo de carácter cultural? Amado hermano, ya estamos en el siglo XXI. Estamos viviendo la emancipación de la mujer. Eso que usted está leyendo eran otros tiempos. Bueno, ante esta objeción debemos responder que el argumento que utiliza el apóstol Pablo aquí no es un argumento cultural, es un argumento teológico. No es un argumento cultural, es un argumento de diseño original. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Lea conmigo, por favor, el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva,
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dios originalmente en el huerto del Edén puso al hombre para que dirigiese los asuntos del hogar. Para eso lo puso el Señor. Le dio el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo ciertamente, si comes de él, morirás. Y se lo dio para que el hombre como profeta le enseñara ese mandamiento a su esposa. Le enseñara a ella lo que debía y lo que no debía hacer. Al mismo tiempo, el hombre como sacerdote en Edén debía guardar el huerto de la entrada del mal. Y esto incluye la responsabilidad de guardar a su esposa del mal. Como sacerdote, Adán debía poner un cerco protector alrededor de su mujer para protegerla de las tentaciones. Es el hombre quien le pone por nombre a su compañera Isha, porque del varón fue tomada. Es el hombre quien recita el primer poema de amor que encontramos en la Biblia. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Asimismo, Dios dotó al hombre de dones extraordinarios para liderar y para guiar toda la creación. Y estos dones se aplican también para liderar a su mujer. Esto hace parte del diseño original de Dios. Pero ¿saben qué pasó? Una vez entró el pecado en el mundo, las cosas se tornaron diferentes. ¿Se han dado cuenta que la entrada del pecado en el mundo casi que arruina muchas cosas? Cambia muchas cosas, pero la gracia de Dios se sostiene en el tiempo. El plan misericordioso y redentor de Dios se sostiene en el tiempo. Miren esto, la mujer fue engañada primero porque atendió directamente a la voz de Satanás cuando debía estar prestando atención a la voz de su esposo. Y Adán, en lugar de estarle enseñando a su esposa y protegiéndola de la tentación, no lo hizo. En lugar de ella seguir el liderazgo de él, ella iba delante de él. Y en lugar de ir delante de ella dirigiéndola, ella precisamente estaba dirigiéndolo a él. Es decir, las cosas se cambiaron. Él no hizo lo que Dios le mandó a hacer y ella no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Por eso cuando ella le ofrece el fruto, simplemente él come, porque él ya la está siguiendo a ella. Es un resultado natural de un proceso que se viene dando. Ahora, note conmigo que lo que inicialmente fue una bendición, ese diseño original, por la entrada del pecado en el mundo, se va a convertir en una maldición. Note cómo el pecado cambia las cosas, porque ahora la mujer debe someterse a un hombre pecador. La maldición no es que la mujer se someta, eso es el diseño original. Pero la maldición recae en el hecho de que ella ahora debe obedecer ese sometimiento a un hombre imperfecto y pecador. La maldición recae en el hombre, no en que él tenga que liderar a su esposa, por lo cual el Señor lo puso en Edén en el diseño original, sino que ahora debe aprender a liderar y a guiar una mujer pecadora. Por eso las cosas se hacen cada vez más difíciles. Así que por diseño es el hombre el responsable de enseñar y predicar como fiel profeta de Dios la palabra del Señor en el culto público. No es un argumento cultural, es un argumento teológico y de diseño original. Miren, las diferentes culturas pueden cambiar, pueden pasar de moda una tras otra. Los hombres de la iglesia no pueden cambiar el rol al cual el Señor lo ha llamado, porque aunque la cultura cambia, Dios no cambia. Y como es un mandato creacional desde el diseño original de Dios, es un mandato que se sostiene en todos los tiempos y en toda cultura. Así que el apóstol Pablo establece el orden en el culto público, recordándole a los hombres el gran llamado que Dios le hace, amado hermano.
a ser usted el directamente responsable por llevar la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Así que, amado hermano, le exhorto a que se prepare teológicamente. Pero Pablo les da unas palabras de consuelo a las mujeres, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No está hablando de que la mujer va a obtener vida eterna porque va a tener hijos, porque de lo contrario, las mujeres a las cuales el Señor no les da hijos, pues nunca obtendrían salvación. Y entraríamos en un campo teológico de una salvación por las obras. Bueno, yo creo que no se refiere a eso el apóstol Pablo. ¿Saben una cosa? Todas las mujeres después de Eva arrastran el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la humanidad al pecado. Vuelvo y repito eso. Todas las mujeres después de Eva arrastran el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la humanidad al pecado. Pero a través de la preciosa labor de la maternidad, las mujeres se librarán de ese estigma. Pablo está centrando el rol de cada uno. Noten que en el capítulo 3 empiezan los requisitos para los hombres que han sido llamados a ser pastores. O sea que como termina el capítulo 2, Pablo está acentuando la labor principal de la mujer, la maternidad, para aquellas a las cuales el Señor le da hijos. Así que Él está enfocando cada uno de los roles o les está ubicando en el lugar que corresponden. Pero ¿sabe una cosa, amada hermana? Esta tarea de educar a los hijos no se hace de cualquier manera. El apóstol Pablo dice que debe permanecer en fe, amor y santificación con modestia. La mujer debe cuidar de ellos, debe educarlos en el camino del Señor, debe orar por ellos, debe ser ejemplo como una mujer llena de fe, de amor y de integridad de todo corazón. Las mujeres a las cuales el Señor no da hijos, pues deben dedicarse a la enseñanza asociado con Tito, enseñanza a mujeres más jóvenes como a hijas. De tal manera que su preciosa labor está asociada con lo que Pablo mismo le está diciendo a Tito en su carta en cuanto a las mujeres de la iglesia local. Esto librará o salvará del estigma en el cual la mujer cayó después del pecado. No se van a librar del estigma predicando en el culto público. No se librarán del estigma siendo pastoras. Se salvarán de ese estigma dedicándose a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Si Él te ha dado hijos, a levantar a tus hijos en amor, en fe y en integridad de corazón. Y si no te ha dado hijos, a educar a otras mujeres más jóvenes en la palabra del Señor con fe, amor e integridad de corazón. Cada uno a lo suyo. Las dos maldiciones, amados hermanos, que fueron impartidas en el huerto del Edén, el someterse a un hombre no bueno sino pecador, y aclaro, la maldición no está en someterse, sino ahora al objeto al cual se somete, a un hombre pecador, y el dolor que produce el parto. Ese es otro castigo en Génesis 3. Ahora en Cristo se va a convertir en dos preciosas bendiciones para la mujer. Primero, la mujer ahora debe someterse a un hombre que tal vez no está expresando el carácter de Cristo. Sin embargo, la mujer lo hace primeramente por obediencia al Señor, porque ahora ella ama a Cristo. Y en segundo lugar, ella va a tener hijos. Tal vez con mucho dolor, pero el Señor le manda a la mujer a educar a sus hijos en el temor de Jehová.
y a otras mujeres más jóvenes a aprender del ejemplo de estas mujeres que han alcanzado madurez. ¿Saben? El nombre de la mujer se engrandece en el mundo cuando obedece la instrucción que el Señor le ha mandado a obedecer. Mis amadas hermanas, la grandeza de su nombre no está en hacer otra cosa a la cual el Señor no la ha llamado. Mis hermanos, Jesucristo es el varón perfecto. Y lo recuerdo por el texto, el versículo 8. Él es el varón perfecto quien levantó sus manos sin ira ni contienda. ¿O aquí hay alguien que puede acusar a Cristo de ira y de contienda? ¿Podríamos acusar a Cristo de orar con un corazón lleno de amargura y de rencor? No lo podemos hacer, porque Jesucristo es el varón perfecto. En Él no hubo engaño, en Él no hubo maldad, en Él no hubo homicidio, adulterio o robo. Su corazón se guardó constantemente en santidad e integridad para su Padre. Amados hermanos, Jesucristo es el ejemplo perfecto para todos los que estamos aquí. Apreciados hermanos, ustedes son los responsables de orar en el culto público al Señor. Ustedes deben ser los primeros en el culto público. Deben ser los primeros en el culto de oración. Miren, es consolador ver a las mujeres fielmente en el culto de oración. Es extraordinario ver la fidelidad de la mujer en el culto de oración. Pero es muy triste ver la ausencia de los varones de la iglesia en el culto de oración. Es muy triste. ¿Saben por qué? Porque el texto y la instrucción del texto para los varones es que ellos son los directamente responsables de orar públicamente. Entonces son los primeros que deben estar en el culto de oración. Amado hermano, no esperes a que tu esposa te esté recordando que los miércoles hay culto de oración. O peor aún, no esperes que tu esposa te anime a venir un domingo al culto público de adoración al Señor. Varón, guarda tu vida en santidad. Guarda tus manos de mancharlas de pecado. Prepárate, prepara tu vida, prepara tu corazón para dirigir el culto de oración, para la dirección en el culto principal, y hazlo con integridad, porque recuerda, si no estás orando primeramente en casa, no puedes orar públicamente, porque automáticamente te conviertes en un hipócrita. Amadas hermanas, para ustedes también tengo algunas aplicaciones. Amadas hermanas, quiero dejar en su corazón 3 palabras: decoro, pudor y modestia. Guárdelas en su corazón, que sea un tesoro para usted. No guarde una de las 3, guarde las 3 palabras: decoro, pudor y modestia. El Señor te dará la capacidad de discernir cuando estás vistiendo de la manera inapropiada. Ora al Señor para que te dé ese discernimiento. Recuerda, amada hermana, el buen gusto al vestir y la manera ordenada en tu porte, la Biblia lo dice. Pero también recuerda el temor a perder la decencia cuando vistas. Y sobre todo, recuerda mirar la intención de tu corazón. Crece en el dominio propio para someter las pasiones que te tientan a centrarte sobre ti misma. Ora al Señor y el Señor te ayudará. Amada hermana, ustedes son vasos frágiles. Y los vasos frágiles se deben cuidar y deben ser protegidos por los varones. Y una de las formas en que Cristo y nosotros los varones de la iglesia expresamos nuestro cuidado y amor hacia ustedes, amadas hermanas, es no dejándolas hacer lo que Dios no las ha mandado hacer.
Esa es una gran muestra de amor. Amada hermana, entonces, ¿qué debes hacer? Si el Señor te dio hijos, deleítate con ellos. Disfruta a tus hijos, edúcalos, disfrútalos al máximo. Sé ejemplo para ellos en tu manera de actuar. Amadas hermanas, a las que el Señor no les ha dado hijos, dedíquense en ayudar. Dedíquense en guiar a otras mujeres más jóvenes como si fueran sus propias hijas. Pero hagan toda esta hermosa labor que el Señor les ha entregado en sus manos con fe, con santidad e integridad de corazón. Apreciado amigo, tú que estás hoy aquí en este lugar, lo primero que tengo que decirte es que tus manos se han manchado de pecado. Tus manos se han manchado de pecado. Tú has cometido todo tipo de pecados, desde el pecado más atroz hasta el que no se puede ver, pero has manchado tus manos de pecado y eso estorba a tus oraciones cuando quieras levantarlas delante del Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús. Jesús limpiará tus manos. Él limpiará tus manos para que un día en su presencia puedas levantar tus manos públicamente y dirigir una oración delante de la iglesia de Cristo con integridad de corazón. Pero ven a Jesús primero. Apreciada amiga, si no has venido a Cristo, todavía llevas el estigma del pecado de la mujer en el huerto del Edén. ¿Quieres eliminar esa marca de tu vida? No hay otra salida, amiga, que venir a Cristo. Cristo también tiene los brazos abiertos para ti y Él te dará vida eterna. Y si tienes hijos y te entregas a Cristo, vas a poder educar a tus hijos en los caminos del Señor, lo cual será una gran bendición para ti. Aprovecha esta oportunidad. Amados hermanos, que las instrucciones del apóstol Pablo queden grabadas en nuestros corazones, tanto para varones como para mujeres, y esto con el fin de que la iglesia en su culto público tenga orden. Todo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos gracias. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de recordarnos dos instrucciones valiosas, preciosas para nosotros. Cada uno en su lugar, como hombres, ser responsables de la enseñanza y de la predicación y de la oración en el culto público. Y sabemos las demandas que esto trae, pero como mujeres, educando a sus hijos, algunas educando a sus nietos, que el Señor las ha puesto allí para que conozcan el camino de salvación, y otras guiando a mujeres más jóvenes para que sean mujeres respetuosas, castas y sujetas a sus maridos. Señor, ayúdanos en el establecimiento del orden en el culto público y no permitas que nuestros corazones tergiversen y cambien la verdad absoluta de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.